gitanos, gypsies, bohemians, zíngaros, ciganos, polixoanín, luli. Así los llaman en diferentes países del mundo. Ellos mismos se autodenominan rom, bom, lom o calé, originarios de la India del Norte, pertenecientes a las castas bajas. Ellos empezaron a abandonar su patria entre los siglos V y X en pequeños grupos por causas desconocidas, quizá porque eran reclutados a los ejércitos de los conquistadores musulmanes, y aunque al principio fueron bien recibidos por los pobladores de Asia y Europa, siglos más tarde sufrieron fuertes represiones, eran expulsados de muchos países por la Inquisición y por los gobernantes locales, obligados a llevar la vida nómada, vivir en la miseria, marginalidad y delinquir. En algunos países de Europa Oriental, ellos fueron esclavizados debido a sus habilidades en herrería, y por ello perdieron su idioma y su cultura. Algunos de ellos se trasladaron al Imperio Ruso, donde tuvieron mejor trato. Las tribus gitanas que se quedaron en la India fueron víctimas de la draconiana ley sobre las tribus criminales, expedida por los colonizadores británicos, y eran confinados en los campos de trabajos forzados con sus mujeres y niños. En el siglo XX, el mundo ha sufrido múltiples cataclismos sociales, tales como guerras, revoluciones y la Gran Depresión. Como consecuencia, surgieron regímenes dictatoriales de extrema izquierda en la URSS y de extrema derecha o nazi en Alemania, Italia, España. Los gitanos sufrieron el peor holocausto en su historia. En la URSS, muchos fueron deportados a los campos de concentración y posteriormente ejecutados. En Alemania, Italia y España, la suerte de ellos era aún peor. Ellos sufrieron torturas, ejecuciones, eran víctimas de los experimentos inhumanos. Después de la Segunda Guerra Mundial, la vida de los gitanos mejoró un poco. Muchos de ellos tuvieron acceso a la educación y al trabajo, tanto en la URSS como en otros países. En los años 90, como resultado de caída del comunismo, en los Balcanes surgieron guerras y como consecuencia limpiezas étnicas, cuyas víctimas fueron los gitanos y otros grupos étnicos. Muchos gitanos fueron asesinados, otros abandonaron sus lugares de origen. Actualmente, aún persiste la discriminación del pueblo rom en algunos países. Algunos de ellos se integraron a la sociedad, otros fueron reclutados por organizaciones criminales. Gran parte de los gitanos aún vive en la marginalidad.